Bueno, pues regresamos con Roberto Hernández Martínez, dependiente de madres, de broma, pero bueno, para continuar con la entrevista, obviamente comentábamos el tema de la prueba, Roberto. Sí. Nos quedamos en la parte de producción de prueba. No todo es evidencia material, por supuesto, no todo va a ser, como bien dijiste hace un rato, hay ahora evidencia que puede ser sistema computacional, software, hardware, que ya cambia la forma de integración y de producir y recopilación de prueba. Comentábamos, los jueces y todos los abogados de la parte que estemos, tenemos carencia de entender esa parte de la producción de prueba para desahogarla en juicio e incorporarla, ¿no? Sí, bueno, tenemos unos grandes problemas. Realmente, ¿cómo vamos a trabajar con la prueba documental y la material o la evidencia electrónica? Todo esto tiene que ser realizado por fases y siempre haciendo teniendo en mente lo siguiente, teniendo en mente que vamos a producir esa prueba, ese medio probatorio tiene que producirse generalmente en el juicio oral, o sea, ante el juez. Porque si no se produce ante el juez, entonces ya no sirve. Así hayamos hecho un trabajo magnífico de investigación, de recopilación de información que podríamos transformar en medios probatorios y después en esto para que le sirva al juez para persuadirlo de la certeza de los hechos. Entonces, si no lo sabemos hacer, de pronto tenemos grandes problemas. Entonces, y tenemos que tener en mente siempre eso, que ese medio probatorio se tiene que producir de alguna forma ante el juez. Entonces tenemos un problema porque esos medios, este sistema, yo digo que es un sistema muy desconfiado. O sea, desconfía de los ofrecimientos y entonces les va poniendo lo que podríamos llamar unos test de fiabilidad. O sea, al testimonio hay un test de fiabilidad. O sea, ¿qué significa esto? Para tratar de convertir a un medio probatorio inconfiable. Por ejemplo, testigos. ¿Cuál sería el test de fiabilidad? Sonará a veces a veces para algunos se oponen, pero el test de fiabilidad es jurar, vamos a decir la verdad o aceptar que tienes que decir la verdad. Decir tu declaración en frente de quien acusas y sujeto a un contrainterrogatorio y en presencia del que va a valorar el juez que va a valorar tu declaración. Ese es un test de fiabilidad adaptado para los testigos. Pero hay un test de fiabilidad para, por ejemplo, los peritos, ¿no? O sea, no solamente es jurar y estar estos del testigo, sino además que la ciencia que se basa en ellos sea ciencia. Claro. O sea, el conocimiento que tiene el expertise sea científico, que los métodos sean científicos, que el instrumento que capta le sirve para dar opiniones sean científicos, que haya mantenido, vamos a decir, su regularidad respecto de su funcionamiento, ese aparato, y entonces va poniendo este sistema ciertos test de fiabilidad, de confiabilidad, si ustedes quieren decirlo así. Así lo mismo pasa con la prueba documental o material. O sea, ahí, vamos a decir, ya las cosas no hablan por sí mismas. Y más en un sistema de oral. ¿Cómo hacemos hablar a esta revista? Claro. ¿No? Entonces necesitamos utilizar a alguien que nos diga que esta es la revista, donde decías, hay lo que decías, el delito de la calumnia. Daño moral posiblemente, sí, ¿no? De la ley de imprenta. Sí. Entonces, hay alguien que tiene que decir, ese es el test, y va a pasar por un test de una persona que diga, que jure, que esté sujeta al contrainterrogatorio, que lo haga en presencia de quien se acusa y en presencia del juez. Pero también tiene un test de confiabilidad especial, que sería
que la autenticidad, o sea, la acreditación que nosotros le llamamos, que sería decir que esta revista es la que difamó, o que este es el contrato que firmaron, o que este es el contrato que es objeto de litigio. Y entonces eso, vamos a decir, la credibilidad. Pero también hay otros test para otro tipo de pruebas de tipos materiales, que serían, por ejemplo, la evidencia electrónica, que el proceso sea fiable, confiable, que sea seguro, que sea preciso. Entonces, eso va a ser una forma de que de pronto nosotros vamos a decir, que el juez va a decir, le creo esta prueba, claro, confío en esta prueba y por estas cosas. Y entonces a eso le vamos a dar, el juez le va a dar, nosotros vamos como litigantes, vamos a darle un peso probatorio, vamos a hablar pues de a veces probabilidad, plausibilidad, certeza, que son otras cosas que de pronto tenemos que estar hablando, que tenemos que conocer, porque no hay un solo estándar, pero es un solo estándar para los efectos de la sentencia, pero tenemos que hablar de otros estándares inferiores para los efectos de dictar ciertas medidas. Por eso ese es un temas que de pronto están muy vigentes y que son vitales para mi gusto en el proceso penal, en cualquier proceso jurisdiccional, para mi gusto. Te hago una pregunta. Muchos abogados creen que, por ejemplo, en un testimonio notarial, en una póliza de un corredor público, deberías traer al notario y al corredor para autenticar el documento. Eso creen abogados. Dicen, voy a llevar al notario, voy a llevar al director del registro público de la propiedad a que me autentique. No, yo creo que ahí están confundiendo, porque ahí hay ciertas cosas que están pasando. Ahí sería lo que se conoce como testimonio de referencia. Estamos llevando a alguien que afirmó, que le escuchó, que afirmara ciertas circunstancias, cuando tenemos a este tipo a la fuente original, ¿no? O sea, hay el tema de prueba de referencia o de evidencia de referencia, propiamente es un tema inexplorado, ¿no? O sea, pero ¿qué es lo que hay detrás de este tema de prueba de referencia? Garantizar que ante el juzgador se lleven las pruebas, vamos por decirlo, las pruebas con inmediación directa, o sea, que el juez reciba pruebas originales. Las perciba. Por sus sentidos. Y les pase por ese test que estamos diciendo. Además, si me permites, es importante porque la Constitución, el artículo 20, la prueba solo es prueba cuando se deshaga ante juez de juicio. Entonces, o sea, eso es lo importante, ¿no? La historia de la prueba de referencia es verdaderamente impresionante, porque en el sistema common law tiene un origen de hace 500 años, ¿no? O sea, y es algo que nosotros habíamos olvidado. O sea, si nosotros vamos a poner a un testigo para que hable, vamos a decir, en contra de otro, pues siquiera tiene que ese testigo tiene que tener conocimiento directo. Claro. O sea, eso es lo que se le pide a un testigo, que tenga conocimiento directo de los hechos. A un testigo es muy distinto el conocimiento del perito. A un testigo se le pide conocimiento directo de los hechos. Si no lo tiene, pues entonces, si es por conocimiento directo, que sería, por ejemplo, los notarios, ¿cómo vamos a contrainterrogar sobre lo que dice el otro? ¿Cómo sabemos si lo percibió, si lo memorizó bien, si lo comunicó bien, o si no tenía un sesgo el testigo original? Claro. Entonces, priva de fiabilidad de ese testimonio. Se considera una prueba que no es confiable. Podría ser, se me ocurre que el despacho, en consecuencia, tiene un investigador, ex policía, lo que sea, lo que pueda, y entonces a este investigador el despacho lo manda a recopilar un acta de nacimiento al archivo, al registro civil de la Ciudad de México, o lo mandas por un testimonio al IFREM o al Archivo General de Notarías o al Registro Público de la Propiedad. Este investigador llega a tu despacho y te dice, licenciado, aquí está el testimonio, del cual tú vas a darle la pertinencia porque vas a encontrar accionistas soledad de involucrados la o no, sí, en un hecho que la de considerar delito. Llegas a juicio, la oferta es en la intermedia, se admite sin problemas. Llegas a juicio, entonces en juicio
la tienes que desahogar, producirla, darle todo ese test de confiabilidad que tú nos dices para que el juez diga, esa prueba es confiable. No porque sea en automático documento público, que antes el Código de Procedimientos Penales de la Ciudad de México y de todos los estados decía documento público y privado, prueba plena, prueba que estaba sujeta a un perfeccionamiento. El Código Nacional no nos habla de documento público y privado, aunque no quiere decir que ya no existan, Claro. pero no nos lo refiere. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, aquí es una de las grandes confusiones y de pronto aquí vemos cómo fue descuidado el tema de prueba. El artículo 383, no soy muy bueno a veces por el 387, establece que todos los documentos deben de ser incorporados acreditados por un testigo. Entonces, hay que entender un poco qué es lo que va a decir. Puede suceder que sean problemas escritos notariales que fueron hace mucho, que ya no encuentras muchas veces a las personas originales, ¿no? Porque podrías incorporarlo por personas originales, o sea, las que estuvieron presentes o las que firmaron instrumentales, ¿no? Pero aquí tenemos un problema, de pronto, entonces, mecánicamente, entonces va uno a solicitarlo, lo manda uno a su despacho, o el Ministerio Público manda a su policía, que a veces ese es el gran problema, ¿no? Que están solicitándolo por oficio, entonces ahí tienen un problema para incorporarlo. Entonces, aquí ya son las preguntas diferentes, o sea, hay una mecánica, pero hay una mecánica. Hay que ponerse en cuenta, tomar en cuenta que en sí mismo ese procedimiento de acta notarial es un procedimiento que es confiable, que tiene ciertos requisitos para llevarse a cabo un acta notarial y que hace que ese proceso sea confiable o que sea fiable. Entonces, el pedir qué es lo que va a declarar el investigador o el detective privado que tenga uno, pues va a declarar cómo lo obtuvo, ¿no? O sea, cómo lo obtuvo, que fue una copia certificada. Y aquí hay toda una argumentación que se desconoce en México de por qué es una documental, no se pide una original, por qué se confía en el sello, en la firma del tenedor de los libros, y eso es lo que uno tiene que traducir, y estos son razonamientos que se han perdido, que no se conocen en la práctica, no se conocen cómo se maneja, porque son razones, ¿no? O sea, detrás de esto que hay lo que el proceso de registro público es confiable, está regulado en la ley, las notarías están regulados en la ley, entonces ahí propiamente se parte de una presunción de confiabilidad. Ya a la otra parte le corresponde tirar abajo esa presunción. Claro. Esa presunción, pero hay todo un mecanismo y esto no se explica, no se ha explicado, no se ha entendido, hay poco material realmente para entenderlo y uno tiene que adaptarlo de donde lo tiene, de donde lo lee, para tratar de ser imaginativo y ser imaginativo para este tipo de cosas. Y son cosas a veces tan sencillas que de pronto no se dicen. Exacto, acabas de comentar un tema que pareciera obvio y que pareciera un tanto irrelevante, pero de verdad el abogado ahora, yo creo, el litigante, el postulante, defensor, asesor, tienes que tener imaginación para el desahogo de la prueba, para la propia prueba que vas a obtener o evidencia que vas a obtener, para llevarla como prueba, analizar el tipo en general y decir cómo desvirtúo o cómo acredito o cómo logro que el juez capte lo que yo quiero transmitirle, ¿no? No es nada más como antes, que tenías el tipo penal, se daba fe de persona uniformada y se daban fe de cosas que parecían irrelevantes, y sin que apareciera un VAT, el juez condenaba lesiones y las agravaba por el uso de un objeto. Y dices, nunca apareció el VAT, ¿no? O la tercera persona que nunca aparecía y era pandilla. Pero bueno, como alguien lo refirió y alguien lo vio, era pandilla. Había una fe pública, había esa parte de incredulidad a la defensa. Los testigos de la defensa se presumían eleccionados, se pensaban parciales, etc. Ahora ya ha cambiado esa percepción, claro, y debe cambiar, aunque yo he visto resoluciones que los jueces siguen valorando a veces de esa manera testimoniales y ciertos objetos. Sí, bueno, tenemos, entre los grandes problemas que tenemos es el problema de la valoración probatoria. Efectivamente. Uno ve, por ejemplo, resoluciones, si uno comparara las resoluciones que están dictando ahorita los jueces,
del nuevo sistema con las los de jueces del anterior sistema. Yo hasta diría que están más bajas las del nuevo sistema que las del anterior sistema. Y parecía la misma gata revolcada, ¿no? O sea, con todo respeto, claro. Sí, parece que hasta, vamos a decir, había más lógica en las del anterior sistema que en las del nuevo. Ahorita se está perdiendo todo ese tipo de controles Claro. y porque no se entiende, vamos a decir, no entendemos cómo como abogados postulantes vamos a construir, qué es lo que yo voy cuando en esta etapa de construcción, qué es lo que voy a pedir de un testigo, cómo lo voy a hacer, vamos a decir, relevante o pertinente, las causas que me pueden, cuándo puede ser excluible un testigo relevante, cómo lo voy a hacer creíble, y es importante para uno como abogado decir, bueno, ¿cómo un testigo es creíble? Porque si yo sé cómo es creíble, pues mis testigos voy a tratar de hacerlo creíble, pero a los contrarios pues, los voy a hacer que no sean creíbles. Que no sean creíbles. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de las formas de impugnar la credibilidad del testimonio. Pero si no conozco cómo se construye la credibilidad del testimonio... ¿Cómo voy a construir la prueba de desacreditación, el contrainterrogatorio? A impugnar y esas son cosas... Claro. Y después vas a tener que entrar a problemas de valoración. Pero todo esto que hace un abogado, vamos a decir, sea Ministerio Público, sea defensor o sea asesor jurídico de la víctima, está quedando fuera. Y las sentencias de pronto no hay, salvo 2 o 3 casos de jueces que están tratando de entrar a este tipo de temas. O sea, a tener partes en sus sentencias de relevancia o de pertinencia y todo ese tipo de cosas, o de credibilidad. ¿Por qué creo en este sujeto? Claro. O ¿por qué, a qué peso le doy valor probatorio a ese sujeto? Eso, vamos a decir, esto se ha olvidado. ¿Por qué? Porque la implementación no estudió el tema fundamental, que era la construcción de la verdad. Y se construye a través de... Claro. Te agradezco mucho, Roberto. ¿Te parece bien si dejamos el tema de lo que es la valoración de la prueba, el tema de producción para las siguientes entrevistas? Sí, cómo no. Y te agradezco muchísimo tu participación. Gracias. Bienvenido a tu casa, a la Casa de la Justicia, Gracias, que es la casa de todos ustedes, Gracias. la casa jurídica, preocupados por la impartición del conocimiento jurídico. Los esperamos en la próxima entrevista. Gracias. Gracias.